Federico Cintrón Moscoso, correcto, director del Puente. Este es un reportaje sobre la comparación entre la transición energética de Uruguay y qué sería posible en Puerto Rico. Cuando tú ves lo que logró Uruguay, ¿qué te hace pensar? Bueno, como activista de la justicia climática me parece que es un gran ejemplo de lo que es posible y es un ejemplo de hacia dónde deberíamos estarnos moviendo como sociedades. Y al mismo tiempo, viendo lo que está pasando en Puerto Rico, pues, pues es angustioso porque sabemos, ¿verdad? Podemos ver una ruta hacia dónde movernos y sin embargo la discusión en Puerto Rico no está ni siquiera tan cercana a la que se dio en Uruguay para poder moverse en consenso hacia esa transición. Entonces, la preocupación más grande que nosotros tenemos en nuestro trabajo es dónde está el debate público sobre la transición. En el caso de Puerto Rico, a veces esa discusión parecería que es técnica, que fue muy importante en Uruguay esa discusión técnica de cómo lo hacemos y qué cosas incluimos, pero realmente aquí la discusión técnica se ha mantenido todavía en combustible fósil versus combustibles renovables o energías renovables. Y es una discusión de los 80 y de los 90. Entonces, eso es frustrante. Mucho del trabajo que nosotros hacemos es precisamente combatir la desinformación. Cuando podríamos estar hablando de cosas ya más específicas, de planes pilotos para probar tecnologías renovables, estamos detenidos en la pregunta de si todavía es viable movernos hacia las renovables. Entonces, cuando yo miro el caso de Uruguay y de otros lugares donde están moviéndose mucho más rápido, eso es lo primero que me planteo. ¿Qué diferente es la discusión pública sobre el tema? ¿Cuál tú crees que es la gran diferencia con Puerto Rico? Porque pienso yo, si otro país de una población similar lo puede hacer y lo puede hacer en tiempo récord, pues mira, ponle que no lo hacemos en 5 años, pero quizás lo hacemos en 15 o 20. Pero ¿por qué es que estamos en el 2025 y todavía tenemos un porcentaje tan bajo de energía renovable? ¿Cuál tú crees que es el reto mayor o la diferencia mayor? Yo creo que la diferencia mayor es la narrativa hegemónica sobre la energía. Cómo nosotros vemos la energía en términos de quién toma decisión acerca de ella. Y me explico. Todavía hay los intereses de los combustibles fósiles en Puerto Rico está muy claro. Ya sea por petróleo o ahora por el gas, y para mí el ejemplo más claro es la extensión hasta del carbón, que era un combustible que realmente alrededor del mundo con más rapidez se está saliendo de él, por lo contaminante que es. Y entonces que este mismo año se le conceda una extensión, me deja a mí claro ver que ese poder detrás de los combustibles todavía es muy fuerte en Puerto Rico y todavía dicta política pública en Puerto Rico. Así que por un lado, eso es un problema, las influencias sobre ese cartel del combustible fósil. Lo otro es que, y esto creo que es una de las diferencias más grandes con Uruguay, es el asunto de la soberanía. ¿Quién decide sobre lo que se hace en un territorio? Y Puerto Rico, aun cuando nosotros quisiésemos, nuestros políticos quisiesen adelantar el tema de la transición energética, siempre está subordinado a las decisiones y a la política pública de Estados Unidos. Y eso lo hemos visto desde los comentarios públicos que hacen senadores y que han hecho senadores desde todo lo que ocurrió después de María, de cómo la transición a Puerto Rico debería ser hacia el gas, y que la respuesta a la destrucción del sistema es construir un sistema que esté anclado en el gas metano. Pues desde ahí ya vemos que hay un interés muy claro en que ese sea el camino a seguir en términos de la energía. Entonces, las otras discusiones sobre la transición, aunque endógenamente están justificadas en ciencia, en investigaciones, como los trabajos del recinto universitario de Mayagüez,
como los trabajos que se han comisionado a organizaciones expertas en el tema, que sí apuntan a que eso se puede dar, se convierten en unas conversaciones secundarias. Entonces, yo creo que hemos visto un aumento en la aceptación en la ciudadanía de que las energías renovables son importantes para Puerto Rico, pero ese mismo aumento no lo hemos visto en las acciones de política pública para alcanzar ese deseo. Entonces ahí hay una laguna muy grande entre esas dos cosas, y eso tiene que ver con quién está tomando las decisiones sobre dónde invertir. Una de las cosas que decíamos después del huracán María con el dinero de reconstrucción es, oye, ahora sí estamos en una encrucijada, porque ahora sí hay dinero. La excusa de que no hay dinero para la inversión para la transición ya no es correcta, porque ahora sí hay. Entonces, ahora sí que es importante decidir qué hacer con ella. Entonces, pues bueno, lo que hemos visto en los últimos años es que esa decisión se ha desbordado hacia reconstruir la misma red vulnerable y impulsar el aumento de la infraestructura de gas y mínimamente unos pininos muy chiquitos sobre la energía renovable. Y para colmo, unos proyectos de energía renovable que son cuestionables para el territorio de Puerto Rico, ¿verdad? Porque aquí hay una finca de molinos de viento para generar energía, hay una finca de energía solar, pero para Puerto Rico esas no son necesariamente las mejores opciones renovables. Y ese debate, que es importantísimo, como quiera queda supeditado a la decisión de seguir invirtiendo en la infraestructura de combustible fósil, sobre todo el gas. O sea, aquí estamos hablando ya de gasoductos de nuevo. Hemos hablado de distintas maneras de meter barcazas por distintas áreas de Puerto Rico. Hemos hablado de convertir las plantas de petróleo a gas. O sea, el impulso en el discurso político es todo hacia la infraestructura de gas metano. Y hay unas cosas muy secundarias que se habla de movernos a la energía renovable. Entonces, eso no es un compromiso serio. ¿Cuál es la evidencia que te hace pensar que la falta de soberanía tiene mucho que ver con esto? Bueno, hay dos cosas que para mí son bastante claras. Número uno, Estados Unidos es el exportador más grande de gas metano en el mundo. Por lo tanto, su interés económico y político es que ese gas se venda. Y nosotros somos el mercado cautivo, por decirlo de alguna manera, de esa exportación. Pero además, públicamente, senadores muy influyentes de Estados Unidos han dicho que Puerto Rico es la llave para mover el gas metano hacia Latinoamérica. O sea que hay un interés claro, y sabemos que esos senadores, que es el segundo elemento, esos senadores tienen donantes de las industrias de gas metano y de combustible fósil. O sea que sí, ya públicamente se ha descubierto que existe ese interés de funcionarios muy poderosos en el Congreso de los Estados Unidos, que al fin y al cabo sigue reteniendo poder sobre Puerto Rico. No solamente en comunicaciones directas a los gobernantes, pero también a la Junta de Control Fiscal, que entonces se suma como un actor importante porque revisa decisiones que hacen los gobernantes locales, puede revertir leyes que se creen para avanzar el asunto de las transiciones a energía renovable. Hay expresiones cuando se pasó la ley 33 del 2019, que es la ley de cambio climático, donde se mencionaba los pasos para alcanzar el 100% de energía renovable para el 2050. Hay expresiones de senadores de Estados Unidos oponiéndose y diciendo que eso fue una barbaridad. Entonces, sí es un tema que los políticos en Estados Unidos han retrasado el avance de las energías renovables, inclusive en Estados Unidos. Una discusión que se dio en el movimiento ambiental, por ejemplo, entre las dos presidencias de Trump, que estaba Biden, y la ley grande que hizo Biden, que incluía dinero
para la energía renovable también incluía dinero para el gas metano y para otros combustibles fósiles. O sea que no significó una disminución en la extracción y en la venta de gas esa ley tan grande que pasó Biden, aunque incluía los renovables, pero también incluía lo nuclear. Entonces era como un popurrí de cosas que para todo había algo de dinero en esa ley, y eso se presta para que entonces la gente que quiere beneficiar una de esas energías, pues coja ese pedacito de la política pública y diga, no, pero eso está en la política pública, yo estoy siguiendo esa política pública, no hay nada malo con eso. Y fue lo que se dijo aquí. Aquí se dijo que parte de ese dinero era para el gas metano y que entonces no estaban en contra de las decisiones de Biden, aunque Biden fuese demócrata. Entonces lo que parecía una discusión entre demócratas y republicanos, de momento ya no era entre demócratas y republicanos, era entre el combustible fósil versus la energía renovable. Entonces, ¿tú crees que hay esa presión que viene de parte del gobierno federal a la cual Puerto Rico se tiene que atener? Primero, porque los fondos son federales, y segundo, por ser territorio de los Estados Unidos, y sabemos la influencia que tienen los Estados Unidos en lo que pasa aquí últimamente. Pero incluso así, vemos que el gobierno local no es como que está oponiéndose a el uso del gas metano, todo lo contrario. La gobernadora ha hablado muy a favor de que continúen estas inversiones. ¿Qué te hace pensar eso? Porque entonces no estamos hablando de un caso de que nos están obligando. Estamos hablando de que el gobierno local está de acuerdo con estas decisiones. ¿Qué dices tú? Sí, definitivamente, claro. Y sabemos que la ahora gobernadora, desde que era comisionada residente, ha apoyado el gas metano, con eso no hay duda. Ese apoyo, para mí, está ligado a una especie de populismo de venderle al pueblo que a través del gas metano se resuelve la gran crisis de energía, que es como lo han planteado. Esta es la única solución a la crisis de energía. El SAR de Energía ha dicho que eso de la energía renovable está chévere, pero que tiene que estar apoyada por el gas metano. Entonces ya hay una narrativa del gobierno de vender esa solución como única, y como la que es viable y la que nos va a poner en un mejor lugar. El problema es que todo eso se ha retado con argumentos científicos y económicos, de que nos va a salir más cara, lo hemos visto, de que no disminuye la vulnerabilidad, porque como quiera necesitamos un sistema muy grande de cables, de torres, que pueda mover la electricidad entre esas plantas. O sea que los problemas que ya teníamos, eso, cambiar el gas cambiar de petróleo a gas no nos los va a resolver. Te pregunto, dado este panorama y dado el hecho de que esos fondos son federales y vemos cómo con una nueva administración pueden decir, mira, esto que era para paneles solares ya no lo es. ¿Qué opción real tú crees que tiene Puerto Rico ante ese panorama? Bueno, primero que eso ya ocurrió. Ya, ¿verdad? La gobernadora, una de las primeras cosas que hizo fue que un dinero que estaba asignado específicamente para energía renovable, dijo, no lo queremos, cámbianoslo, lo queremos usar para gas metano. Eso fue de las primeras acciones que hizo. O sea que eso ya ha ocurrido. Bueno, la primera opción que tenemos es no aceptar la narrativa de que el combustible fósil es la mejor solución para la energía de Puerto Rico. Entonces hay que retar esa narrativa, hay que seguir hablando sobre ellas, lo primero. Y lo segundo, pues claro está, tenemos que tener líderes políticos que puedan abanderar la transición a energía renovable. Me acuerdo mucho el caso de Uruguay, la conversación sobre cómo crear un consenso político. Pero esa discusión tiene que haber una persona en el otro lado que escuche, ¿verdad? Tiene que haber un interlocutor entre la sociedad, los técnicos, los científicos y el gobierno. El problema que tenemos ahora mismo en Puerto Rico es que no tenemos ese interlocutor en el gobierno. No existe una persona que crea en esa transición
que ves que esto no tiene que ver con la ideología, que crea en que esa es la transición más saludable, más económica, mejor para el medio ambiente, y que entonces pueda realmente aglutinar lo que se discute a nivel de la ciudadanía y convertirlo en política pública. Ahora mismo la gente que está electa, yo no he escuchado a nadie que realmente esté abanderando esta causa. Y eso es preocupante, porque muchas veces nos quedamos en la discusión pequeña de Puerto Rico y, ¿verdad?, cómo mejorar las circunstancias de la gente a través de garantizar el acceso a la energía, que es fundamental. Pero estamos contribuyendo a un daño mayor al planeta. ¿Ve? Y entonces se nos acaba el tiempo para hacer esos cambios. Entonces esta idea de estar contra la pared y entonces decir, bueno, ahora lo que queda es aceptar lo que te estoy dando, porque ya no hay tiempo para hacer los cambios que tú quieres, es hacia donde nos están llevando. Y es la premisa que utilizan para vender el combustible fósil. Ah, no, pero es que ya no hay tiempo. Ah, no, pero es que eso es más difícil. Bueno, pero es que hacer la conversión que quieren de las plantas de petróleo a gas, eso toma 15, 20 años. Entonces, eso es tiempo que podemos estar utilizando para implementar e invertir en renovables. Entonces, háblame de lo que ustedes proponen. Cuando me hablas de renovables, ¿de qué combustible me estás hablando? Pues mira, nosotros como parte de la propuesta de Queremos Sol, creemos en energía renovable basada en placas solares en los techos distribuidas con batería. Ese es como el concepto principal. Incluido a eso, que no solamente primero lo planteó el recinto universitario de Mayagüez, pero después lo validó el Departamento de Energía de los Estados Unidos con el proyecto PR100, que es posible y que podemos producir más del doble de lo que necesitamos. O sea que esa ya el primer mito que está resuelto. Sí se puede. Y en los techos, porque Puerto Rico se construyó con un montón de casas y la distribución de casas es suficiente para poder montar esas placas solares y poder recibir ahí la energía necesaria sin impactar otras áreas de terreno en el archipiélago que son sensitivas o que las tenemos que utilizar para otras cosas como la agricultura. Esto no significa, ¿verdad? Porque una de las críticas es, pues no quieren fincas solares en sitios grandes, ¿no? Y nosotros siempre hemos dicho, no, sí. O sea, todo lugar impactado se puede utilizar para solares. Ese no es el problema que tenemos. Lo único que nosotros queremos defender son las áreas que están protegidas para hacer agricultura o que son ecológicamente sensitivas, porque se nos va la vida en ello. Entonces ahí hay una aclaración que es importante hacerla, porque de nuevo en esta discusión se pierde esos detalles, pero eso es a lo que nosotros nos referimos en la propuesta de Queremos Sol. O sea, que ustedes están de acuerdo con que hayan parques solares, pero tiene que ser en un estacionamiento, claro, en un lote que ya tenga cemento, que no sean terrenos que no se hayan tocado. Exacto, seguro. Porque tengo entendido que PR100 es una mezcla de diferentes escalas en los techos, pero también fincas solares. Le pregunto, ¿ustedes también consideran otro tipo de combustible más allá del sol? Pues es interesante esa pregunta. A mí me la hace mucha gente y yo siempre digo, bueno, fíjate, nosotros no estamos en desacuerdo con las tecnologías, pero la energía solar es una energía que está probada, es una energía con la que podemos arrancar ahora mismo versus las otras alternativas que muchas de ellas todavía están en desarrollo. Así que ahí ya hay una diferencia. El montón de países que ya están implementando energía solar y que han demostrado que esa tecnología es segura, se puede trabajar con ella, pues nos deja saber que pues si podemos hacerlo con eso, está disponible, cada vez es más barata, ¿por qué no avanzamos y empezamos a tratar eso? Porque el problema es que hay muchas de las otras que se mencionan que o Puerto Rico no tiene las mejores condiciones. El PR100, por ejemplo, dice que el mejor sitio para poner
molinos de viento es en el agua, al sur de Puerto Rico, que ese es el sitio ideal, porque las corrientes de viento, o sea, van súper bien por ahí todo el tiempo. Ah, bueno, pero es que después hay que traerla del agua a la tierra, entonces lo hace más costoso. Entonces, cuando uno hace el análisis de costo, pues definitivamente todavía el asunto de ponerlas en los techos es más barato, pero tiene otros beneficios. Porque mientras la energía esté más cerca de quien la usa, le da mayor seguridad a esa persona que la está usando. Si la tienes encima de tu casa, te está llegando constantemente. Pero si yo la produzco al sur de Puerto Rico en el agua, tengo el mismo problema. Tengo que traerla, tengo que distribuirla con grandes sistemas de transmisión y distribución para que te llegue a ti a tu casa. Así que mientras más cerca está el consumo de la producción, genera seguridad para los residentes. Entonces, ese elemento es bien importante en la discusión de qué tipo de energía renovable es la que queremos. Entonces, cuando ustedes ven el ejemplo de Uruguay, dicen, mira, lo que podemos aprender de aquí es el hecho de que tuvieron consenso político y se movieron a renovable en tiempo récord. Pero, dado las condiciones de Puerto Rico, ustedes dicen, aquí debería ser solar, distribuida en microredes en los techos, y más que nada solar, sin considerar necesariamente gran producción a partir del viento, ni hidráulica, ni biomasa. Fíjate que no es sin considerarlas, es considerándolas, ese es el resultado, que solar sigue siendo la mejor opción. Pero claro que están consideradas, eso se ha evaluado, los ingenieros de Mayagüez las han estudiado también, el PRCien las estudia y las ubica y dice, estas son las mejores áreas. Pero en términos de cantidad y de proporción, sigue siendo la energía solar en techo la que mayor seguridad y mayor energía va a generar. Entonces, si esa es la principal, bueno, pues empecemos por ahí. Otro tema importante de la transición de Uruguay es que lo lograron con contratos con empresas privadas que entonces fueron quienes invirtieron en la infraestructura para crear los parques eólicos y fotovoltaicos, y a través de estos contratos decidieron, ustedes invierten en la infraestructura y el gobierno le compra la energía. ¿Qué piensas tú de esa colaboración con privados para invertir en los paneles solares, las baterías, etcétera, para que se dé esta transición? Yo creo que, y recuerdo la entrevista en Uruguay, yo creo que esa pregunta viene después de tomar la decisión de que nos vamos a mover. Y uno podría caer en la trampa de empezar a contestar esa pregunta sin haber tomado esta decisión. ¿Por qué digo eso? Porque yo creo que lo primero para nosotros es recobrar la soberanía sobre nuestro sistema, o sea, la toma de decisión sobre nuestro sistema. Una vez tomamos tenemos el poder sobre la transformación, entonces podemos discutir los modelos que utilizaremos para llegar a ella. Y recuerdo claramente que un poco así lo expresaba la gente de Uruguay, porque ahí es que yo creo que sigue estando el detalle. O sea, primero acordemos que hacia ahí nos queremos mover, entonces sentémonos a ver cuál es la mejor manera dentro de nuestras condiciones. Para nosotros es importante que el sistema eléctrico de Puerto Rico esté en manos públicas, eso sí, porque creemos que la energía es un derecho y que la mejor manera de garantizar un derecho es que sea controlado por el gobierno y no que sea el mercado el que decida cuánto cuesta la energía, a quién le doy prioridad, etcétera. Así que esa parte estamos, ¿verdad? En Cremosol la tenemos bastante clara, que esa parte es importantísima. Pero yo creo que el debate sobre cuál es la participación de la empresa privada tiene que venir una vez sepamos y estemos claros de cuál es esa ruta a seguir. Te pregunto, dado que creen en la importancia de que sea pública, ¿qué hacemos ya que se privatizó la transmisión y distribución y la generación en Puerto Rico? Bueno, nuestra posición es que eso hay que devolverlo a la entidad pública, que hay que construir una entidad pública diferente
Yo creo que ahí también hay consenso de que nadie quiere regresar a la entidad anterior como si fuese posible, ¿verdad? No lo es, pero además de eso, hacerlo intencionalmente. No queremos repetir los errores que ya sabemos que se llevaron a cabo. Y entonces crear una entidad pública diferente, con mayor transparencia y con mayor participación, porque si es bien es cierto que estamos hablando de que lo más importante es la soberanía sobre ese sistema. Esa soberanía tiene que representar los intereses del pueblo y no a un grupo particular, que era lo que pasaba antes a través de la Junta de Gobierno. Entonces, pues sí, queremos soberanía, queremos que sea una entidad pública, pero es una entidad pública participativa, democrática, donde los distintos sectores participan y por supuesto ahí hay espacio para que participe el sector privado. Pero tiene que ser bajo ese manto del gobierno. Entonces háblame de eso, porque ese es otro punto importante en Uruguay, donde han habido varios intentos de privatizar la energía eléctrica. Sin embargo, el pueblo votó en contra de que se pudiera privatizar lo que para Uruguay es la UTE, que en Puerto Rico sería la Autoridad de Energía Eléctrica. Háblame de cómo se vería eso en Puerto Rico si decimos, ok, intentamos la privatización con Luma y Genera, no ha dado los cambios que nos prometieron, pues entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, el primero que ha pasado aquí, ya aquí se ha privatizado y hemos regresado a la empresa pública, pasó con Acueducto, y aquí tendría que pasar algo similar. Tendríamos que rediseñar esa entidad pública y crearla para entonces poder cancelar los contratos, y mover el custodio de esos bienes a la entidad pública. Así que eso tiene que darse, pero es un diálogo, ¿verdad? Complejo, ¿no? Porque todavía tenemos unos pedacitos de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? Que existe, habría que hacer legislación, ¿verdad? Hay que hacer una serie de pasos para que eso se pueda dar. Entonces dime otra vez, ¿por qué la importancia de que sea pública, de que sea una empresa pública la que se encargue de la energía eléctrica en Puerto Rico? Bueno, porque hay una garantía del derecho a la energía que solo puede dar el que el control sobre ese derecho lo custodie el Estado. Porque el problema que tenemos ahora es que todos los combustibles que se utilizan, el precio de esos combustibles y la accesibilidad de esos combustibles está mediada por el mercado. Si hay gas llega a Puerto Rico, si no hay gas no llega, si New Fortress decide que quiere llevar el gas a otro lugar, lo decide y puede tomar esa decisión, aunque quizás pague una multa o no la pague. Entonces esa garantía de acceso, pues las compañías privadas usualmente no la pueden dar, porque tienen otros intereses particulares, que es el interés económico. Entonces la manera de garantizar eso, pues es que esté en manos públicas algo tan importante como la energía eléctrica. Y te voy a insistir con esta pregunta porque en Puerto Rico esta conversación se convierte en la empresa pública no funcionaba, había demasiada corrupción, nos llevó a la quiebra en la que estamos ahora. ¿Por qué voy a querer regresar a ese pasado? Esa es la mejor, porque ahora tenemos la evidencia que la privada tampoco sirve. Así que a mí me encanta cuando me hacen esa pregunta, porque ahora decimos, pues muy bien, pues chequea las que tenemos. Entonces yo creo que el debate ahí hay que empezar a profundizarlo. Hay empresas públicas malas, hay empresas privadas malas, y el problema no es el carácter público o privado de esas empresas. En el caso de lo público hay unas cosas que cuando están hechas bien y no hay corrupción y no hay robo y no hay todo este tipo de cosas, hay unas protecciones que te las da el que el ente sea público, y hay unas fiscalizaciones y hay una transparencia y hay un recibo de cuentas que tú puedes pedirle a una entidad pública que no se la puedes pedir a una entidad privada. Entonces, el manejo de las entidades públicas y privadas, en términos burocráticos, pues es una discusión.
pero en términos de accountability es muy distinta como se corre una empresa privada, como se corre una empresa pública. Y esa es la parte que hay que preservar, porque nosotros podemos diseñar algo en términos públicos que garantice mayor transparencia y mayor participación, que no lo podemos hacer en la privada, porque no hay acceso, porque hay una sola gente que manda en la empresa privada y que decide cómo se van a hacer las cosas ahí. Y el acceso a eso no lo tenemos, pero en la pública sí lo tenemos, porque hay todo un andamiaje político que permite tener más acceso a ello. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Que a través de los años, nuestras empresas públicas, por el mal manejo, por la corrupción, por todo lo que sabemos, ha decaído la manera en que le sirven a la gente. Entonces, ahora lo que vemos es, ahora decimos, hay un desastre, hay una crisis de algo que lleva pasando por mucho tiempo, porque se han desregularizado, porque se ha desinvertido en ella. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar, en vez de simplemente las etiquetas de, bueno, es que lo público no sirve, lo privado sí sirve. Porque aquí, o sea, empresas privadas quiebran y hacen daño a la gente todos los días, en Puerto Rico y en el mundo. O sea, que no hay nada mágico sobre lo privado, ¿verdad? Lo privado tiene sus reglas, tiene sus cosas. Entonces, no es una cosa versus la otra, es que hay unas garantías y unas ventajas que da el que sea una empresa pública. Y empezando con el costo de llevar a cabo las operaciones. O sea, vemos que siguen aumentando los costos para correr los contratos de Genera, de Luma y de New Fortress. Y siguen pidiendo aumentos y siguen diciendo que no tienen suficiente dinero. Pero ¿y cómo es posible? ¿Y dónde está la muestra de que todo el dinero que ya se le ha dado se ha convertido en mejora? No las hay. Entonces, volvemos, no es público versus privado, en el sentido simplón, de que, sí, siempre todo lo privado es bueno y todo lo público es malo. Te preguntaba esto de la inversión en renovables, ¿cuál era tu opinión de que viniera de compañías privadas? Por el hecho de que en Uruguay se dio este debate de que ahí entrevisté a un líder sindical que me dice, hubiera sido mejor si la empresa pública hacía la inversión, porque entonces teníamos ese control y soberanía versus estar atados a estos contratos, que entonces dependemos de que estas compañías se lleven ese lucro, que entonces representa un alza en la factura para el pueblo uruguayo. Te pregunto eso en términos de Puerto Rico, en el sentido de que yo sé que hay grupos en Puerto Rico que abogan por estas fincas solares que son de parte de compañías privadas, donde entonces dicen, mira, vamos aquí a construir esta finca fotovoltaica y entonces te vamos a vender la energía, gobierno de Puerto Rico, o en este caso, a través de Genera, y eso sería a través de esa compañía privada. Te pregunto tu opinión sobre eso, porque una de las cosas que he hablado con gente de Queremos Sol es que la energía eléctrica en Puerto Rico también se tiene que democratizar. Y que eso significa que no hayan necesariamente estas compañías privadas que entonces controlen el mercado, se llevan ese lucro y entonces el pueblo de Puerto Rico tiene que pagar. ¿Qué me dices tú de eso? De que hayan estos jugadores, por decirlo así, privados que entonces vendan la energía. Y lo que estoy tratando de llegar es a ese modelo descentralizado en los techos de las casas versus estas fincas que son privadas. Bueno, eso es interesante porque cuando hablamos de descentralizado en los techos de las casas, de momento los clientes son privados y son los que están generando ahora la energía. O sea que ahí también hay una diferencia, porque ese consumidor ahora también produce, pero es una persona privada. Y ahí se pueden hacer arreglos en qué equivale esa producción para la compañía de energía pública, cómo eso se relaciona, cómo se ve a ese prosumidor en el sistema. Eso es bien distinto a los contratos que se están firmando de fincas solares, porque primero que en ese contrato se está negociando el costo de la energía. Así que lo que se negocia hoy ya está en el contrato, el gobierno pierde ya poder sobre esa tarifa
porque ya la negoció. Y segundo, que las instalaciones en fincas solares, para mí en verdad lo más preocupante, más que el negocio privado, es la inseguridad que nos sigue dando. Porque o sea, yo me acuerdo después de María pasar por las fincas solares que había y verlas destruidas y decir, ¿y ahora qué hacemos? O sea, pasa el huracán, tumba las placas, eso se tardó años en reconstruirse, algunas no se reconstruyeron, y eso como quiera necesita un cable que lleve eso al sistema. Entonces sigue dándonos esa vulnerabilidad que muy fácilmente podemos controlar mejor con solar en techo, porque si pasa por el oeste, el este todavía está generando energía. Si pasa por el este, el oeste entonces está generando energía con las placas solares. El juego es distinto, porque la energía se produce en un montón de sitios diferentes. Y entonces eso da mucha más seguridad, y para mí ese tema es mucho más importante que el de la inversión privada, que también me preocupa, porque otro problema que tiene es que se presta precisamente para los chanchullos. Porque esas inversiones privadas, por ejemplo, nosotros también somos parte de una campaña precisamente para evitar que se construyan fincas solares en fincas agrícolas, y en varias de las investigaciones que habíamos hecho nos empezamos a dar cuenta que la venta de los terrenos, la titularidad de esos terrenos que se están usando para venderle a las compañías que quieren hacer las fincas solares, se prestan también para chanchullos, y no tienen el aval de las comunidades que están al lado de ellas, porque son privadas, entonces ya no hay nada que discutir ahí, se pierde esa posibilidad de evaluar si ese es el sitio idóneo o no para ponerla. Entonces todo eso el gobierno ahora lo descarta, porque como es una finca privada, nadie puede meterse adentro de esa finca, pero si tú lo que haces en ella afecta a los vecinos alrededor, pues estás causando un problema, pero lo estás protegiendo porque está en la frontera de esa finca donde tú estás haciendo el proyecto. Entonces crea nuevos problemas basados en la posibilidad de hacer un negocio. Un negocio que ya hemos visto que no ha sido tampoco beneficioso. O sea, esos proyectos no se han construido todavía. Y habían 6 tranches que habían que construir de energía solar, y no se han podido avanzar por todos los escollos que hay de hacer contrataciones con esas fincas privadas. Todo ese tiempo, todo ese dinero, todo ese esfuerzo se pudo haber puesto para seguir expandiendo la energía solar en techo. Otro de los grandes problemas de Puerto Rico es la quiebra. Háblame de cómo la quiebra y los intereses involucrados, como quienes quieren cobrar esa deuda, afecta cómo Puerto Rico puede transicionar a la energía renovable. Háblame de los intereses involucrados y por qué eso representa un reto. Pues mira, para mí la quiebra de la autoridad es como el último eslabón de ese componente bien grande que nos trajo a esta crisis. Y es el ejemplo de cómo no supimos ver esa transición mucho antes y cómo no empezamos a trabajar sobre ella, y apostamos a un modelo quebrado de tomar prestado para arreglar cosas, para beneficiar a alguna gente, y llegamos al punto de la quiebra. La quiebra nos desangra. La idea de tener que pagarla por unos préstamos que se hicieron sin auditarla, sin siquiera saber exactamente de quién es ese dinero, cómo se obtuvo ese dinero, es terrible para poder movernos hacia adelante, porque es un ancla que todavía seguimos cargando, porque en todas las evaluaciones que hace el gobierno sobre transicionar a cualquier otra cosa, la quiebra es parte del asunto, y es un asunto sin resolver, y es un asunto donde sí hay muchos intereses de esos bonistas que obviamente quieren cobrar lo que compraron a una chavería, ahora lo quieren comprar completo como si fuera nuevo,
y reclamar unos derechos que están por encima de los derechos del pueblo de Puerto Rico de tener acceso a energía. Entonces, la contraposición de los intereses de quien quiere cobrar sin haber hecho nada contra quienes quieren un sistema para poder vivir dignamente en el país, pues me parece que es indiscutible, o sea, que no deberíamos estar considerando eso. Eso en términos ideológicos, pero en términos económicos también se ha hecho un análisis de que no hay que pagarla. Por razones legales no le debemos nada a esa gente que se arriesgó a comprar esos bonos. Entonces podríamos cancelar eso y movernos directamente sin tener ese yugo de querer pagarle y devolverse dinero a los bonistas. Podemos cancelarla y movernos hacia las renovables y olvidarnos de ese trasunto de la mala administración, de las malas decisiones que se tomaron y concentrarnos en el futuro, concentrarnos en lo que de verdad tenemos que mirar para el bienestar de Puerto Rico. Una de las razones por las cuales me interesó mucho mirar el ejemplo de Uruguay es porque yo escucho constantemente que Puerto Rico no sería nada sin los fondos federales, que gracias a eso es que no estamos mucho peor. Y en este tema de energía específicamente, vemos que se le asignaron a Puerto Rico miles de millones de dólares para el tema energético. Sin embargo, un país como Uruguay, que no recibe ese dinero de los Estados Unidos por ser un país independiente, logró esa transición y Puerto Rico dice que en 25 años vamos a llegar a la energía renovable y eso todavía está en veremos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué ventaja versus desventaja nos da como territorio de los Estados Unidos el recibir esos fondos federales? Lo que parece ser un beneficio, ¿de qué manera se convierte en un obstáculo? Bueno, el obstáculo mayor es que mantiene la dependencia en los fondos y en las decisiones detrás de los fondos, porque si bien es cierto que se han asignado fondos, se ha utilizado muy poco, en cualquier momento se pueden eliminar algunos de ellos, o sea que en verdad es una dependencia de quien da el dinero y para qué se utiliza y cómo se utiliza. Entonces, eso es un gran problema. Nosotros, la dependencia nunca es buena, porque tú no tienes la capacidad de tomar decisiones cuando necesitas tomar decisiones y no estás generando un dinero con el cual construir ese imaginario de país. Entonces, una de mis preocupaciones más grandes cuando discutimos este tema de la deuda y la dependencia en ese dinero de reconstrucción es que lo que ha causado es que los últimos gobernantes que hemos tenido han estado preocupados en gastar ese dinero y no en desarrollar posibilidades de economía local. ¿Qué quiere decir eso? Que si en efecto ese dinero que se asignó desaparece, vamos a estar en una situación todavía peor, porque no se generaron industrias locales, porque no se generó una economía que le sirviese a las arcas locales. Entonces eso nos pilla, que es lo que ha venido ocurriendo. Entonces la decisión de los gobernantes de decir, mira qué montón de dinero tenemos y venderlo como algo positivo, realmente tiene ese otro lado de la moneda, de que uno es un dinero no garantizado, que vino con muchas trabas y que además nos evitó la conversación sobre el desarrollo económico de Puerto Rico. Y cuando lo miramos en términos de cambio climático es aún peor, porque si nosotros hablamos del problema que están teniendo muchos países pobres, y yo creo que es importante aclarar que Puerto Rico es un territorio pobre, el problema de que las pérdidas y los daños causados por los eventos extremos del cambio climático, como lo fue Irma y María, se acumulan. Entonces decir, nos dieron un montón de dinero por María, bueno, está bien, pero es que ahora mismo estamos en la temporada de huracanes, puede venir otro. O puede pasar como el año pasado, que a Florida le dieron 3
de categoría mayor de 3 huracanes en una temporada. Entonces los gastos son millonarios, pero esos gastos se acumulan a lo que no se ha resuelto. Entonces cuando uno lo ve en esa perspectiva dice, diantre, tenemos un gran problema porque si nosotros no empezamos a generar nuestro propio dinero y vamos a seguir esperando a que cuando hay una emergencia va a llegar dinero federal y eso es en lo único que vamos a contar, bueno, pues claro, pues nuestra vulnerabilidad se sigue incrementando y se pone peor. So, el tema de los fondos federales es bien preocupante en ese sentido. Nos mantiene la dependencia y no nos hace mirar hacia la adaptación climática y hacia la adaptación económica que necesitamos para poder estar en una mejor posición hacia el futuro. Por último, Federico, hablábamos de este tema, tú me mencionaste que a veces en Puerto Rico miramos cómo abaratamos los costos y le damos energía a la población local sin pensar necesariamente en el efecto climático que tiene el seguir utilizando ya sea carbón, gas metano, etcétera. Pero hay un tema menor pero similar con el tema de la energía renovable porque aunque no conlleva esas emisiones, sí conlleva extracción, especialmente cuando estamos hablando de utilizar baterías. Entonces, ¿cómo tú ves este tema y cuál es tu respuesta a este hecho de que sí, claro, es energía renovable, pero conlleva un daño ambiental en otros países? Sí, total, eso para nosotros, de hecho, que trabajamos en justicia climática, es un tema bien preocupante. O sea, sabemos que es un tema no resuelto y obviamente nos gustaría pensar que por un lado, bueno, aquí hay dos asuntos. Uno, que eso, que los materiales no necesariamente salen de aquí. Y hay unos issues laborales, y hay unos issues de seguridad y de peligrosidad que se están dando en otros lugares, y eso tenemos que estar súper conscientes quienes queremos avanzar y quienes queremos consumir la energía solar. Y tiene que haber un reclamo de que ese mercado y esa industria también tiene que tomar en cuenta el bienestar de la gente que participa de esa industria. O sea que en eso lo sabemos, ¿no? Y apoyamos cualquier tipo de campaña que mejore las condiciones de la extracción de esos minerales hasta que podamos generar energía con otras cosas que sean menos dañinas, ¿verdad? Eso siempre está ahí. Para nosotros es importante que cuando tenemos estas discusiones siempre miremos el asunto de los desperdicios, el asunto del buen uso de esos recursos, a sabiendas de que siempre hay un daño ambiental y que siempre hay un daño a las personas que son parte de eso. Entonces, ¿cómo balancear? Yo no sé si ni siquiera la palabra es balancear porque no es realmente un balance, ¿no? Pero cómo tomar en cuenta y ser crítico de que toda decisión que tomamos como sociedad tiene un impacto para la gente y tiene un impacto para el ambiente. Y cómo tomar las mejores decisiones. Eso lo hace más importante el que estas decisiones sean basadas en ciencia, sean basadas en derechos humanos, sean basadas en el bienestar de la gente y no de las ganancias y el dinero. Y esa es una pregunta abierta, es una pregunta que tenemos que hacernos como sociedad, que no está contestada, que todavía hay un montón de problemas en la manufactura, en el reciclaje, en la reutilización de los recursos que tenemos que poner en el plato. Pero esto vuelve al inicio de nuestra conversación de que a mí me encantaría estar en esa discusión todos los días, en vez de estar en la discusión de si tenemos que movernos hacia las renovables o no nos tenemos que mover en las renovables. Porque esa discusión para mí es mucho más importante y de eso casi ni se habla, porque no está ahí el debate. Así es como yo lo veo que estamos ahora mismo. En otros países obviamente pues ya ese debate está mucho más avanzado, porque ahora la decisión es cómo lo hacemos mejor esa transición, cómo hacemos una transición justa. Y a mí me encantaría que estemos aquí en Puerto Rico en ese debate y no en el debate de si todavía es viable o no es viable el que usemos energías renovables. Muchísimas gracias, Federico. Gracias.